No sé si saben, pero esta semana Eduardo Vargas, goleador histórico de la selección chilena, se bautizó y se convirtió al cristianismo. No sé si sabían eso. Y un par de meses atrás, quizás esto sí sabían, el reggaetonero Daddy Yankee cerró su última gira mundial proclamando delante de todos los fans que creía en Jesucristo. Y pareciera que algunas iglesias han logrado exitosamente contextualizarse a su entorno. Han logrado acomodarse a la cultura con el objetivo de llegar a ser relevantes y amigables con los que los rodean. ¿Para qué? Para poder predicarles el mensaje del Evangelio a personas que a veces parecían que son medias inalcanzables. Iglesias como Hillsong, por ejemplo, como que encontraron la fórmula para llegar a esas personas que otros no podían, como el basquetbolista Kevin Durant o el cantante Justin Bieber, que hace poquito va a ser papá, para los que siguen ahí en las redes sociales. Y da la impresión entonces de que no es tan malo que la iglesia se acomode a la cultura, de que de cierta manera pudiésemos redefinir un poco las reglas del cristianismo, transando algunos aspectos de la enseñanza bíblica con el objetivo de llegar a ser más efectivos en presentarles el Evangelio a otras personas, de presentarles a Jesús a otras personas. Pareciera que el cristianismo realmente se pudiese vivir con una mayor laxitud, como más relajado, que lo que solemos escuchar desde los púlpitos acá adelante. Pareciera que en verdad podemos como amoldarnos cada vez más a las enseñanzas del mundo que nos rodea, porque de esa manera vamos a ser más eficaces en cumplir la gran comisión, que es predicar el Evangelio a todo el mundo, básicamente. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿podemos realmente vivir un cristianismo según nuestras propias reglas? Quizás es necesario realmente vivir una vida contracultural, o solamente basta con decir creemos en Jesús y nada más. Y estas son las preguntas que Jesús mismo nos va a responder en su palabra, en Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17, que les pido que presten mucha atención, las voy a leer ahora. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Gracias, Señor, por tu palabra. Jesús continúa escribiéndole a las 7 iglesias de Asia Menor, que como ya saben, están en la actual Turquía occidental, y en esta ocasión le toca escribir a Pérgamo. Y el verso 13 nos muestra una característica súper especial de esta ciudad. Nos dice que en ella estaba el trono de Satanás. ¿Qué significa eso? En Pérgamo se construyó el primer templo de todo el imperio en honor al César. Y cuando a finales del primer siglo, un emperador que se llamaba Domiciano subió al trono, se declaró a sí mismo, dijo: chiquillos, soy señor y salvador sobre todo el imperio. Y eso lo llevó a exigir que lo adoraran a él, que le rindieran culto a él, a su persona, como si él fuese Dios mismo. Y este culto idolátrico se transformó no solamente en un acto de lealtad cívica, sino que también se transformó como en un mecanismo que le permitía a las personas que adoraban al César después poder rendirle pleitesía y adorar a sus propios dioses sin ningún problema. Como que tenían que pagar esto para poder hacer esto otro. El trono de Satanás entonces residía en Pérgamo porque demostraba tanto la autoridad como el poder que el maligno, que Satanás mismo tenía sobre esa ciudad. Todas las personas que en ese lugar se negaran, en verdad en todo el imperio, pero en específico en Pérgamo, se negaran a adorar al emperador, iban a ser considerados ateos.
Algo raro el ateo, porque para nosotros ateos es sin Dios, pero ahí era sin César en el fondo, sin considerar al César como señor. Iban a ser perseguidos por el imperio, como veíamos al final del verso 13, Antipas, que murió como un mártir por ser testigo fiel del Señor. Entonces, en este contexto, Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: ustedes han sido fieles en guardar y confesar mi nombre. Han sido fieles en preservar la fe cristiana. Han sido fieles en negarse a reconocer al César como su Señor, a pesar del peligro y la situación en que eso los ponía. Pero, siempre hay un pero, Jesús tenía un problema con esta iglesia. Jesús les dijo: ustedes toleran y mantienen en su membresía a quienes enseñaban la doctrina de los nicolaitas. Doctrina que corrompía a la congregación, instándolos a vivir vidas que rechazaban a Dios. Y para explicar esto, Jesús utiliza la figura de Balaam en el verso 14. Y dice que así como las enseñanzas de este adivino, de este falso profeta, guiaron a Israel a pecar contra Dios, las doctrinas de los nicolaitas estaban generando el mismo efecto en la congregación de Pérgamo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, este nos muestra en Números cómo algunos israelitas se acostaron con mujeres madianitas, quienes habían sido influenciadas por Balaam, este adivino, a que invitaran a los israelitas a participar de rituales paganos en los que los israelitas con las madianitas le rendían culto al dios madianita, que era Baal Peor. Y entonces, por medio de la actividad de estos dos grupos, se condujo a Israel a la idolatría, a la infidelidad espiritual, llevándolos a rechazar ciertamente a Dios con sus vidas y haciéndolas merecedores del juicio divino que iba a recaer sobre ellos. Si seguimos leyendo sus Números, ahí vemos Números 25, que justamente pasa eso. Entonces, esta imagen es la que Jesús utiliza para decirle ahora a la iglesia de Pérgamo y para advertirles que los nicolaitas, que es un grupo que los eruditos se lo atribuyen a el diácono Nicolás de Antioquía, que era uno de los diáconos que aparecen en Hechos 6, que este grupo estaba distorsionando la fe cristiana. Este grupo estaba flexibilizando las normas sexuales dentro de la iglesia y promoviendo que se adaptaran a la cultura, los cristianos, que transaran su fe. ¿Para qué? Para evitar ser perseguidos por el César, para evitar ser excluidos de la sociedad, para evitar perder privilegios, incluso llegando a ser casi gente que en verdad se comportaba como si no fuese cristiana. Entonces, Jesús confrontaba a Pérgamo por tener en sus filas, imagínense que Jesús vino, le habló a la iglesia de Pérgamo que fueran ustedes y les dice: a esa persona de ahí, a esa de ahí, esa de ahí, ustedes mantienen a esas personas que son falsos maestros. Son falsos maestros que tergiversan la verdad y le enseñan al resto de la congregación, al resto de los hermanos cristianos, a comportarse de formas que en verdad no son cristianas. Y estos falsos maestros decían: en verdad, si se comportan de esta manera, no están hipotecando su cristianismo. Si le rinden culto al César, no hay nada puesto en tela de juicio. Realmente pueden vivir su vida sexual como quieran, como cualquier pagano. No hay ningún problema. Eso era lo que estaban enseñando los que seguían la doctrina de los nicolaitas. Y evidentemente, ante esta situación, Jesús reacciona y llama a la iglesia de Pérgamo, verso 16, al arrepentimiento. Jesús llama a esta iglesia a un cambio de mentalidad, donde las verdades cristianas que ellos conocían, porque si se fijaron al principio decía: ustedes han guardado mi nombre, han retenido mi fe. Llama a que las verdades cristianas retomen el lugar que siempre debieran haber tenido, llevándolos a apartarse de quienes promovían estas vidas que estaban rechazando a Dios en la práctica. Jesús comandaba a la iglesia a confrontar y a exhortar a estos falsos maestros, a los nicolaitas, llegando incluso al punto extremo de la excomunión, si es que ellos persistían en mantener estas creencias, en aferrarse a ellos, porque ciertamente confundían al resto de los hermanos y, como habíamos visto en el episodio de Balaam, lo hacían merecedores del juicio de Dios. Jesús afirma entonces que si la iglesia no cambiaba radicalmente,
si seguían aferrándose a tener puestos en estas sillas a estos falsos maestros, él mismo iba a venir y iba a luchar contra ellos. ¿Se imaginan? No estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a ver a este Jesús que viene a pelear contigo. Pero esa es la figura que está diciendo la carta a la iglesia de Pérgamo. Y no sé si se fijaron, pero en el verso 12 se nos hablaba de una espada de 2 filos, y no es por casualidad. No es por casualidad que Juan menciona esta espada de 2 filos, que representa la palabra de Dios, porque es el instrumento que Jesús le entregó a su iglesia, a nosotros también, para discernir e identificar estas falsas doctrinas que esta iglesia estaba escuchando en aquel tiempo. ¿Para qué? Para poder llevarlos al arrepentimiento. Pero no solamente funcionaba de esa manera, sino que también funcionaba como este instrumento mediante el cual Jesús mismo iba a ejecutar su juicio si es que no se arrepentían. Si es que seguían dejando que la iglesia se contaminara al seguir manteniendo en sus filas a estos supuestos cristianos, a aquellos que hacían creer al resto de los hermanos que en verdad eran parte de la iglesia, cuando realmente por medio de estas enseñanzas los estaban guiando derechito a que en la gran batalla del juicio final no estuviesen del lado de Jesús, sino que realmente estuvieran en el lado contrario. Jesús entonces los llama al arrepentimiento a toda la iglesia de Pérgamo para que dejen de rechazar por medio de sus actos lo que dicen que declaran con su boca. Los llama al arrepentimiento para que, como muestra el verso 17, sean vencedores en el día del juicio final y así obtengan el maná escondido, esa piedrecita blanca que también se nos mencionaba, que son símbolos de una relación profunda, íntima y verdadera con el Dios vivo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero ¿qué pasa 2 milenios después de que se escribió este mensaje? Jesús nos quiere decir a nosotros que si toleramos enseñanzas que nos llevan a transar nuestra fe, a acomodarla a la cultura que nos rodea, a creer que podemos comportarnos permisivamente sin sacrificar nuestra fidelidad al Señor, realmente estamos siendo engañados. Y lo más terrible es que nos muestra que no estamos poniendo nuestra fe en Él. Pero quizá alguno de ustedes piensa que Dios no tiene ni un problema en que nos acomodemos a la cultura, a lo que nos enseña esta cultura. Quizás creen que en verdad podemos ajustar nuestro cristianismo para complacer a quienes nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de pega, sin en verdad llegar a tener un problema con Dios. Quizás permitimos que la cultura materialista e individualista decida realmente las prioridades de nuestra agenda, que nos lleve a priorizar nuestra carrera profesional para adquirir como mínimo bienestar financiero que nos permita encajar y de cierta manera costear o pagar una membresía en el barrio alto, dándole potestad al ídolo de la aceptación para descuidar cosas súper fundamentales para nosotros como nuestro descanso, nuestras familias o incluso nuestra participación en la iglesia. Quizá alguno piensa que todo esto está bien y que la forma en que vivimos nuestras vidas es indiferente para Dios, porque creemos que lo conocemos, que no negamos su nombre, ticket, ya estamos bien, no hay nada más que hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo ha preservado este texto, Apocalipsis 2, para llamarnos al arrepentimiento. Para llamarnos al arrepentimiento de aquellas creencias que nos impulsan a transar nuestra fe, haciéndonos creer que podemos comportarnos como personas que no son cristianas y seguir siendo discípulos de Jesús. El Espíritu Santo nos está llamando a vivir vidas coherentes con la fe que decimos profesar, con la fe en el nombre de Jesucristo, a que seamos leales a Él, a pesar de todo lo que eso puede implicar para nosotros, a pesar de los costos que tengamos que pagar por eso. ¿Para qué? Como decían acá adelante un par de minutos atrás, para poder llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo y en primer lugar siempre a nosotros mismos. Y no se nos olvide eso. Iglesia, entonces, en medio de una cultura que afirma que cada uno puede vivir su vida como se le plazca, como se le antoje, en verdad arrepintámonos de creer que podemos construir el cristianismo a nuestro gusto, según las partes de la Biblia que más nos acomoden, que en verdad eso
no va a tener ninguna consecuencia en nuestra relación con Dios. Arrepintámonos de eso. Arrepintámonos de creer que podemos ser fieles a Dios y al mundo al mismo tiempo, cuando nosotros sabemos que realmente no podemos tener dos señores. Arrepintámonos de creerle a aquellos que afirman que podemos comportarnos como cualquier persona que no conoce a Jesús sin transar nuestra fe. Arrepintámonos de creer que podemos ser agentes encubiertos de Jesús, quedándonos callados, cerrando nuestras bocas cuando denigran a nuestro Dios o a la iglesia. Arrepintámonos de dejarnos controlar por las corrientes de este mundo que nos exigen ciertos estándares para poder agradar y ser parte de la sociedad en la que estamos nosotros viviendo. Y no solo arrepintámonos, sino que vivamos una fe genuina en la que nuestras decisiones son guiadas tanto por la palabra de Dios como por la dirección del Espíritu Santo. Y no por la última tendencia de moda que te promete lo que todo ídolo te promete, pero que realmente nunca va a ser capaz de entregarte. Recordemos que Cristo no nos llamó a vivir en la comodidad, sino que nos llamó a seguirlo a Él, incluso aunque esto llegase a costarnos nuestra propia vida. Y seamos sinceros, reconozcamos que en verdad muchas veces intentamos encajar en el mundo que nos rodea y que llevamos vidas donde los ídolos es nuestra vida diaria, en verdad. Tenemos estos ídolos. Y reconozcamos que quizás no negamos a Jesús con nuestras palabras, no decimos, no, en verdad no creo en Jesús, pero lo hacemos con nuestras acciones. Si alguien nos ve desde afuera nos dice, pero en verdad no parece que eres cristiano. Y reconozcamos que debido a todas estas cosas necesitamos de nuestro Señor, necesitamos de nuestro Jesús. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir en nuestras propias vidas qué estamos viviendo que no concuerda con su palabra para que así podamos arrepentirnos. Pidámosle al Espíritu Santo que limpie nuestros corazones, como leíamos en la liturgia en el Salmo 51, y que nos muestre cómo combatir estas ideas o preconceptos que están súper arraigadas en nuestra mente y que quizás a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Arrepentámonos, iglesia, de tolerar a quienes niegan a Cristo cotidianamente mientras dicen que creen en Él. Arrepintámonos de negar a Cristo con nuestras vidas y por el contrario vivamos para su gloria. Y yo no les vengo a decir esto como un fanático religioso, como un legalista empedernido o alguien que lo está llamando una perfección moral, porque todos tenemos tejado de vidrio y todos lo tenemos muy claro, sino que realmente lo vengo a hacer como su hermano. Más chiquitito para algunos, más grande para otros, hermano mayor, como quieran, pero vengo súper humildemente a invitarlos a que reflexionemos en cómo estamos caminando y que seamos súper sinceros delante de Dios. En verdad no tiene ni un sentido esconderle algo a Él, porque lo sabe todo. Y si es que hoy día nos estamos dando cuenta de que estamos errando en algunas cosas, si es que el Espíritu Santo les pone en la memoria cómo te comportaste aquí o lo que estás creyendo por este lado, seamos radicales y confiemos en que realmente es el Espíritu Santo. No crean que en verdad son ustedes quizás ultra reflexionando en que quizás esto puede ser. Si en verdad se les vino algo a la cabeza, yo estoy seguro que es el Espíritu Santo hablándoles para llevarlos al arrepentimiento. Y a mí también, que cuando preparé esta prédica. Entonces volvemos a la pregunta que les decía al principio. ¿Podemos vivir un cristianismo según nuestras propias reglas? ¿Es necesario vivir vidas contraculturales o realmente basta con que afirmemos que creemos en Jesús y da lo mismo todo el resto? Y Apocalipsis 2, del 12 al 17, nos dijo que no podemos vivir un cristianismo según nuestras propias reglas. No podemos. Si realmente nuestra fe está puesta en Jesús, no debemos tolerar enseñanzas que nos llevan a transar esa fe, acomodándola a la corriente cultural que nos rodea para que en verdad estemos más cómodos. Si hoy día quizá alguno de ustedes reconoció que están dirigiendo su vida de esa manera, como acomodándose, para no molestar con su cristianismo a sus cercanos, y quizás reconoce que ha sido sometido por la cultura, o quizás al caso contrario, ha sido cautivado por la cultura porque en verdad tiene cosas muy ricas, y esas cosas son más fuertes que Jesús mismo, Jesús nos dice que hay que arrepentirse, no mañana, no pasado mañana, no en un mes más,
cuando cumplamos la cuota de lo último que queremos hacer, sino que hoy día, inmediatamente. ¿Para qué? La misma advertencia que nos hacía en la carta. Para que en el juicio final no estemos del otro lado de la batalla, no estemos en el lado equivocado de la batalla, para que no estemos luchando contra aquel que tiene la espada de dos filos en su boca. El año 2022, Netflix estrenó un documental, Hillsong, A Mega Church Exposed, en el cual se retrataba a Hillsong. ¿Conocen la iglesia de Hillsong? Perfecto, entonces no estoy hablando cabeza de pescado. Como una institución obsesionada con la imagen, el control y el crecimiento de la iglesia a cualquier costo. Y en este documental se denunciaban prácticas muy cuestionables de algunos altos cargos de la iglesia, como por ejemplo la infidelidad de un pastor de los más influyentes en las filiales de Estados Unidos. Y yo al principio le hablé de que habían celebridades que se habían convertido, que habían conocido al Señor, y no tengo ninguna intención en poner en tela de juicio si su conversión es real o no es real. Eso le corresponde al Señor y a ellos mismos. El punto que tengo acá, y tampoco quiero decir que la gente que asistía a Hillsong no es cristiana, tampoco, que no se entienda eso por favor, ¿ya? Sino que al punto al que quiero llegar es que a pesar de que estas megas iglesias tenían por objetivo que más personas conocieran a Jesús, el fin que tenían nunca justificó los medios que utilizaron para alcanzarlos. Jesús no está dispuesto a que la iglesia, en este proceso de contextualización, de poder comunicarle el mensaje a la gente que tengo que comunicárselo, trance su fe, trance la fe cristiana para lograr cumplir con la obra. Jesús mismo dijo, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si perdemos nuestra alma? Y en otra parte dijo, ¿de qué sirve hacer la obra de Dios si al final de nuestras vidas Jesús mismo nos dice que nunca nos conoció? El evangelista Leonard Ravenhill dijo, el arrepentimiento no son unas pocas lágrimas, una emoción, un remordimiento o una reforma. El arrepentimiento es un cambio de mente acerca de Dios, del pecado y del infierno. Con esto voy terminando. Dios no quiere que el motor de nuestro arrepentimiento sea la culpa o el temor al infierno, porque vamos a estar al lado equivocado de la batalla final. Y tampoco espera que nosotros seamos capaces de autotransformarnos para probarle a Él que en verdad somos súper leales a Él y que somos perfectos moralmente. Sino que Él quiere que cada día nos acerquemos más a Él para que por medio de ir conociéndolo y enamorándonos más de Él, reconozcamos lo que todos sabemos, que sin su ayuda, sin Él, en verdad no podemos hacer lo que nos pide. No podemos arrepentirnos, no podemos poner nuestra fe en Él y no podemos vivir vidas que en verdad le den una gloria. Así que los quiero invitar a que oremos en respuesta a lo que hemos escuchado hoy día. Si quieren, cerrar sus ojos. Si no quieren, no quieren. Señor, gracias porque hoy día aprendimos que si toleramos las enseñanzas que nos llevan a transar nuestra fe, a moldarnos a nuestra cultura, realmente no estamos poniendo nuestra fe en ti. Gracias por esta hermosa advertencia y este llamado al arrepentimiento que haces con tanto amor a tu pueblo, a tu iglesia. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes a identificar aquellas áreas o aspectos de nuestra vida en las cuales ciertamente tenemos que arrepentirnos porque no estamos siguiendo tus caminos. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas fieles a ti, que no buscan la aceptación o la complacencia de nuestra cultura, sino que solamente quieren glorificarte a ti a cualquier costo. Espíritu Santo, realmente ayúdanos a que este mensaje no sea un mensaje más, no porque lo estoy predicando yo, sino porque realmente es tu palabra que como esa espada de dos filos penetra tan profundo que nos ayuda a discernir todas aquellas áreas en las que realmente tú quieres que nos arrepintamos y tú quieres cambiarnos para que podamos ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas, conociéndote más, siendo fieles seguidores y mejores seguidores de Jesús para poder impactar no solo a todo el mundo, sino que primeramente, como decían en Hechos 1:8, a Vitacura. Que en verdad Vitacura conozca más de Jesús y que estos asientos que están vacíos acá estén llenos, no por el número, por el éxito, sino que realmente porque nos faltan hermanos en este lugar. Así que gracias, Jesús, te damos por tu palabra
En tu precioso nombre. Amén.